¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de, el podcast donde entrevistamos a varios artistas. Y el día de hoy tenemos el gusto de compartir palabras con Camilo, mejor conocido como Lion Reggae. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes, un saludo a toda la gente conectada en este momento, qué alegría saludarlos y bueno, vamos a hablar un rato sobre lo que va a pasar en Puebla. Qué gusto. Oye, hermano, ¿estás en Colombia actualmente? ¿Todavía? Sí. Sí, en este momento estoy por acá en mi casa y bueno, preparando muchos detalles para la gira, un montón de asuntos pendientes, bueno, mil cosas a la vez, pero botándole toda para que salga bien y la gente pues se entere de que estaré por allí en territorios mexicanos nuevamente. Qué interesante. De hecho, para empezar este podcast, este capítulo, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo era tu infancia musicalmente hablando allá en Colombia, cómo te desenvolvías, qué música escuchabas cuando eras niño, cómo fue que aprendiste a interactuar ya un poco más con la música directamente desde Colombia. Pues inició gracias a un maestro que a los 8 años me escuchó cantar por ahí y asumió que yo tenía buena voz y desde ahí él como que tomó las riendas, empezó a enseñarme canciones, andina colombiana, bambucos, pasillos, diferentes estilos como de la región andina de nuestro país. Sí. Eh, me fui enamorando de esos estilos porque los contenidos musicales y además las líricas, pues las letras que traen estos estilos pues folclóricos de nuestro país nos representan muchísimo y tienen una connotación muy social a la vez. Entonces, como que me conecté bastante con ellos y ya de ahí para allá pues me empecé a aprender muchísimas más canciones, a participar en eventos, en concursos de estos estilos y bueno, con el tiempo me desempeñé, digámoslo así, de manera exitosa en los concursos de música colombiana y, y así fue que me la pasé como hasta los 16 años, cantando solo bambucos y pasillos por todos lados y ya pues para después entrar a encontrar que habían otros estilos musicales que también me llamaban la atención. ¿Esos concursos eran escolares o eran independientemente a algún sector o alguna edad? No, esos concursos eran de diferentes tipos. Habían concursos intercolegiados, pero la mayoría eran concursos nacionales. Entonces, digamos que acá en Colombia hay un circuito bastante grande de concursos de música andina colombiana y lo arman en diferentes ciudades. Por ejemplo, hay diferentes concursos, uno en Armenia, uno en Medellín, otro en Manizales, en Cali, en Bogotá, bueno, en todas las ciudades hay un concurso de música andina colombiana. Entonces yo me presentaba en ese tiempo pues en la categoría infantil o cuando era categoría abierta, pues en categoría abierta. Entonces, depende mucho a qué concurso uno pero las cosas muchas en Colombia, pues de hacer parte de este gremio musical colombiano y pues de también rescatar sus raíces, ¿no? Porque lo importante acá es eso, mantener vivo nuestro folclore y no solo apegarnos a nuevas tendencias que de pronto suenan más frescas, pero que no son el origen de nuestra tierra, ¿sí? O sea, acá antes de que llegaran esas industrias, esos estilos musicales, ya existía una música propia Sí. y eso es lo que se busca con este tipo de eventos. Y a esa edad, tú lo que buscabas al participar en ese tipo de concursos o de proyectos, buscabas cierta forma de darte a conocer, había algunos premios económicos, ¿cómo eran tus motivaciones? Y aparte de lo que me comentas, de mantener vivo el folclore colombiano, ¿qué otras cosas te inspiraban para participar en ese tipo de concursos? Porque era independientemente antes de entrar al mundo del reggae, ¿no? Claro, pues yo recuerdo que a esa edad yo pensaba mucho en ganar, o sea, ese era como mi objetivo principal, como, bueno, era un concurso y quiero ganarlo, quiero cantar muy bien, que desenvolverme bien con el público, conectar a la gente. Esas eran como mis motivaciones más fuertes, porque claro, daban un premio económico también, pues más allá de todo, daban un premio económico y un trofeo y pues me llamaba mucho también la atención eso, como con mi voz poder
a través de mi voz poder ser reconocido pues desde niño, pero por el talento, ¿sí? Más allá Sí. de pronto el impacto mediático que se pudiera tener, por el talento que pues de ahí en adelante seguiría cosechando. ¿Y cómo se fue dando esa transición ya a un estilo de música más propio? ¿Cómo fue que descubriste que a lo mejor tu voz tenía una peculiaridad para cantar reggae, para tocar nuevos instrumentos, para tocar nuevos estilos, cantar nuevos estilos más que nada? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de esa transición? Bueno, como a los 16 años más o menos empecé a rodearme también de otros estilos de personas que tocaban diferentes estilos musicales también. Y, y ya fue como en el año 2008, en un viaje que yo tuve a Estados Unidos, donde profundicé más sobre el reggae y empecé a conocer muchísimos más artistas, ¿no? Como Gregory Isaacs, bueno, Bob Marley, cabe mencionarlo, Don Carlos, bueno, como más que todo artistas del reggae jamaiquino, muchísimos. Y me di cuenta que sus voces eran muy versátiles, o sea, que son muy buenos cantantes. Sí. Y esto me llamó mucho la atención. Ya cuando empecé como a poder cantar sus canciones y a entender lo que decían, porque cuando yo llegué a Estados Unidos pues no hablaba inglés en ese momento, entonces como que también me sirvió como un método de estudio, ¿no? Para ir perfeccionando el idioma y pues desenvolverme más a la hora de comunicarme con las personas, y me di cuenta que tenían mensajes muy parecidos a la música colombiana, o sea, con ese fundamento también cultural y en pro de la sociedad, bueno, como varias cosas que me identificaron. De una vez me identifiqué y dije como, wow, me gusta esto, y ya empecé a conocer pues más sobre el reggae latino, lo que estaba sucediendo pues en mis territorios, pues de donde yo vengo, de donde soy. Me di cuenta que había un movimiento muy grande, entonces dije, ah, bueno, ¿por qué no entonces hacer reggae en español cuando regrese a mi país? Y bueno, así fue, esa fue la transición, De hecho, así directamente. eso que nos comentabas me interesó muchísimo porque ya había escuchado en otra entrevista que habías dicho que estudiaste en Washington. Me nace mucha intriga el hecho del origen de ese viaje. ¿Cómo fue para ti salir de Colombia para irte a un país donde no hablan tu idioma? Bueno, donde sí se habla el español, pero que en teoría el idioma dominante es el inglés. Actualmente existe demasiada presencia de Latinoamérica en Estados Unidos. Prácticamente el segundo idioma oficial es español. Ellos no lo quieren hacer oficial realmente, pero son demasiados. En cualquier lado, en cualquier parte de Estados Unidos hablan español, incluso en cualquier negocio existe alguno, aunque sea una sola persona que hable español, y facilita un poco ahora el comunicarnos. Pero un poco antes, ¿cómo fue el origen? ¿Cómo te fuiste a estudiar por una beca? ¿Fue tan solo un impulso de querer sentir, aprender algo de otra ciudad, de otro país, de otras naciones? ¿Cómo fue para ti el origen de ese viaje a Estados Unidos? La razón fue que mi padre vivía allí en Estados Unidos y pues yo acababa de terminar mi grado noveno, si no estoy mal, acá en Colombia. Ujú. Y pues él me propuso como hijo, ¿y qué tal si vienes y estudias los últimos 2 años acá? Décimo y 11, Sí. creo que era décimo y 11. Y pues a mí me sonó la idea, le dije, bueno, me parece, hagámoslo, y pues así fue, me fui a estudiar, fue, pues, en realidad desde el principio fue un viaje bien difícil porque me perdí en el aeropuerto, era un aeropuerto gigante en Atlanta, no sabía comunicarme, no tenía ni idea de cómo hablar inglés, tenía que coger un tren para llegar al otro lugar donde estaba mi otro vuelo, porque allá fue la escala, me perdí, bueno, y lo que tú dices, ya en mi desespero, yo ya no sabía qué más hacer, empecé a coger de lado a lado, a caminar, preguntaba, Atlanta pues predominan eh, los, pues, los norteamericanos así blancos, pues casi no hay morenos ni latinos, o sea, como que yo estaba literalmente solo porque nadie me entendía, yo les mostraba mi etiqueta y nadie me entendía. Y así en mi desespero ya como que yo ya me di por vencido, pero escuché a alguien por allá al fondo hablando español. Y yo salí corriendo hacia esa. Le dije, vaya, necesito saber cómo montarme en mi vuelo. Y me dijo, lo vas a perder. Y bueno, llegué y todo el mundo me miró mal porque me estaban esperando por ser menor de edad. No Sí. podía el avión despegar sin mí. El caso es que, bueno, así inició. Ya después llegué al colegio y me sentía aún más perdido porque entré a tener clases normales y claro, pues no entendía nada de lo que hablaba el profesor, nada de lo que decían.
pero por ley hay una clase que deben dictar los alumnos foráneos, digámoslo así, y en esa clase, aunque no es de español, el profesor es políglota, entonces él puede comunicarse en diferentes idiomas con los alumnos. Hay personas de la India, de China, bueno, de muchos lugares del mundo que no hablan inglés. Sí. Y en esa clase ya fui como aprendiendo mucho más el idioma, entendiéndome también, como de hecho fue en esa clase que empecé a relacionarme con gente de Etiopía y tuve una conexión especial con ellos, quizás también por mi interés en la cultura rasta y por el reggae. Me conecté muchísimo con ellos y, y bueno, así fue como pasó toda esta experiencia que la verdad fue muy importante en mi vida y que pues también me ha hecho darme cuenta de las oportunidades en cuanto a las oportunidades musicales que puedo tener en este país y que también he seguido desarrollando con el tiempo, volviendo en años posteriores a trabajar, a estudiar, a profesionalizar mi carrera como cantante. Bueno, varios aspectos que la verdad me han servido muchísimo. Entonces, bueno, esperemos que siga una trayectoria interesante por allí. Y más que nada el origen, ¿no? Es que Porque nada el origen, todo ¿no? Porque nació un poco todo del hecho nació un poco de una idea de del tu hecho padre, de una idea de tu de que padre, fueras a estudiar allá de que y que fueras a poco a estudiar poco allá fue y que poco encaminándose a para que poco tú fue descubrieras otras encaminándose para cosas, que tú descubrieras otros otras sonidos, cosas, otras culturas que otros te ayudaran sonidos, otras culturas a que te llegar a un ayudaran objetivo final, ¿no? a A una llegar a vez que un regreses a objetivo Colombia final, ahora ¿no? para hacer A una reggae, vez que regreses a Colombia ahora para hacer ¿cómo fueron reggae, tus primeros pasos dentro del ¿cómo fueron género, tus tus primeros primeras pasos dentro canciones, del tus género, primeros tus conciertos? primeras ¿Aún los recuerdas? canciones, ¿Cómo tus fueron? primeros conciertos? ¿No? ¿Recuerdas cómo fueron? Bueno, pues yo recuerdo que antes de venirme de Estados Unidos, yo tenía la goma de empezar a hacer mis primeros temas, ¿no? Como que yo Ujú. tenía eso en mi cabeza, quiero poder empezar a hacer canciones, no sé, esto, lo otro. Entonces mi papá me dijo, bueno, pues entonces vamos a ahorrar y vamos a comprar un MacBook, porque tenía unos amigos que ellos estaban ya hace un tiempo en la música. De hecho, fue una bendición porque cuando llegué allá los conocí a ellos y ellos pues vivían en Puerto Rico antes de estar allí y eran músicos. Entonces eran tres hermanos, uno era bajista, otro baterista y otro guitarrista, y dos de ellos cantaban muy bien. Entonces ellos cuando yo me fui como relacionando con ellos, me invitaron a su casa y me mostraron que ellos utilizaban GarageBand. Entonces, que es un programa pues de grabación musical. Muy básico pues en su inicio, pero que ellos me dijeron, mira, este es el más fácil de utilizar, nosotros hacemos ahí nuestras producciones, esto. Entonces ahí fue como que yo me antojé de tener ese programa también y de empezar a hacer mis propias canciones. Y recuerdo muy bien también que capé clase, como decimos acá en Colombia, o sea, no asistí al colegio un par de veces allá en Estados Unidos por quedarme en esa goma que tenía de, uy, mis canciones, ya con el compu, ya de poder grabar y esto, me quedaba en la casa, pues fueron solo un par de veces, me quedaba en la casa produciendo, haciendo mis primeras pistas, como aprendiendo, ¿no? Porque no, pues nunca lo había hecho, nunca, no sabía por dónde iniciar. De hecho, recuerdo que no sabía ni cómo grabar una guitarra, no tenía ni idea, pero gracias a estos amigos como que me sacaban de dudas. Y ya fue así cuando llegó el momento de volverme a Colombia y tenía 4 canciones ya listas, pues como para, para llegar a interpretarlas, ¿no? Como buscar personas que tocaran esas canciones, decirles como, miren, tengo estas piezas musicales. Eh, y así fue como todo inició. Yo llegué y tenía 4 cancioncitas nomás, de las cuales solo publiqué 2, las otras no las publiqué. Y empecé como, bueno, voy a ponerle un nombre, me voy a poner un nombre artístico ya pues como más orientado en esto. Y pues ya como en una charla con un amigo, pensando en cómo ponerme el nombre y esto, pues encontramos Lion Reggae. Y recuerdo que armé los primeros concierticos así en Neiva, en la ciudad donde yo regresé a vivir después de Estados Unidos. Y tocamos esos 4 temas y un montón de temas más de Bob Marley y varios Sí. covers así. Y ese era como, así fue que inicié a darme cuenta pues que la gente se conectaba con mis temas porque ya la gente se los aprendía, los cantaba.
aunque eran conciertos pequeños, decían, hey, toca Divina o toca este o el otro. Entonces como que yo dije, ah, mira, les gustan mis canciones también. Y esa fue la transición. O sea, así fue que inicié a componer y a crear música. Y en esos momentos en que estabas empezando tu carrera, que es a veces un poco difícil porque sabemos que a una temprana edad es un poco complicado el contenerte en ciertos sentidos, ¿no? Es muy relacionado que el género reggae se asimilaba con el género, con el movimiento hippie, con el movimiento 420 de la marihuana. ¿Tú alguna vez tuviste alguna experiencia dentro de ese tipo de consumos? No, mira que la verdad yo, pues como estaba también en otro país y de pronto rodeado por otros ambientes, no sé, otras personas, mi acercamiento al reggae inició meramente por la música, ¿sí? Por la atracción musical que yo encontré en él y por los mensajes que empecé a comprender que traía, ¿no? Como, uy, qué chévere por todos los mensajes positivos y constructivos que ofrece. Entonces fue de esta manera en que yo me involucré. Ya después, con el tiempo, con los años, pues ya empecé a conocer un poco más de lo que es la cultura rasta, de la conexión que hay entre Rasta y la marihuana, de cómo en Jamaica pues esta cultura es tan poderosa y desde allí se desplegó a todo el planeta y bueno, un montón de cosas que yo decía, wow, qué chévere. Pero, pero inicialmente fue la mera música, o sea, no tuvo nada que ver pues como alguna, eh, no sé, como los mitos o Ujú. cualquier cosa que haya detrás de ellas, sino fue la calidad musical y pues también el deseo de poder seguirme expresando como lo venía haciendo desde la infancia, pero ya pues de adulto y de pronto a un público más moderno, no tan segmentado como pues acá la música colombiana la escuchan, creo que solo los colombianos y nadie más, pues por lo menos la andina colombiana, ya la cumbia y la salsa se ha internacionalizado un poco más, pero esos estilos que yo cantaba solo los consume gente colombiana, entonces pues fue así como que di un paso pues al reggae y la verdad que creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado, encaminarme por la música reggae. Qué cool, porque es un género muy noble, ¿no? Aparte de que es un género muy disfrutable, se relaciona mucho con el manejo de energías. Siento que a veces los intérpretes, perdón, intérpretes, que no me sale la palabra, los escuchas, todo eso están muy conectados en cuestión de que siempre se manda o se desea buena vibra. No he escuchado una canción de reggae que hable sobre ofender al otro, chingar a alguien más. Entonces se me hace un movimiento muy noble el movimiento reggae, el movimiento rasta. Y en este caso, tomando eso de referencia, ¿cómo tú te concentras o cómo es tu proceso en cuestión de escritura? ¿Tienes algunas formas en las que te concentras más, te encierras dentro de tu casa, de algún hotel? Hay artistas que, por ejemplo, hacen como campamentos para poder componer cuando son agrupaciones. En tu caso, ¿cómo sería tu proceso de escritura, de composición? Pues es un proceso bien introspectivo, digo yo, porque siempre me gusta estar solo, la verdad. Siempre me gusta, por ejemplo, acá esto es un balcón, voy a mostrarles acá un momentico. Muchas Es un gracias. balcón y tengo una vista genial. Entonces, suelo a veces sentarme aquí eh, con ideas que de pronto ya han venido surgiendo así en días anteriores o ese mismo día. Me siento acá a escribirlas. Ya si de pronto es muy de noche, me pongo en mi pieza con mi guitarra, quizás a veces prendo una vela o simplemente pues así con la luz pues normal, pero siempre es un proceso muy solitario, ¿sí? Es como algo que me gusta analizar mucho, me gusta encontrar las palabras correctas y a veces hacer eso con alguien más complejo porque pues digamos que al uno ser compositor y ser autor, ser músico también. En mi caso, por lo menos, cuando yo empiezo a hacer una canción, empiezan a divagar un sinfín de ideas en mi cabeza, ¿sí? Tanto arreglos musicales como temáticas, estructuras, bueno, melodías, un montón de cosas que Sí. me gusta ser capaz y tener como la autonomía de poder decidir por dónde coger, qué utilizar, qué no utilizar. Entonces, para esto sí es como algo que me gusta hacer en mis tiempos así de soledad, pues. Pero,
digamos que ya al momento de grabar, como que se entregan las canciones muy avanzadas a los músicos, ¿no? Como que ellos ya escuchan lo que tienen que tocar, ya escuchan cómo es la canción, pero generalmente también aportan, ¿sí? Aportan con su experiencia y pues su nivel musical en su instrumento en específico, aportan ciertas cosas y ese proceso también es bien interesante, aunque cabe mencionar también que tiene que ser pues algo que empate muy bien con lo que se ha venido creando, con la obra musical como tal. Y en muchas ocasiones los músicos necesitan o ser muy profesionales y muy durísimos ya para entender pues hacia dónde va ligada la canción, o simplemente como ligarse a la canción ya, pues como a la estructura musical, a la pista que existe e irse por ahí. Entonces, pues son diferentes las formas de hacer canciones, pero siempre trato de hacerlas de esa manera bien personal para Claro. poder expresar mis ideas de la manera que quiero. Sí, y aparte de que, por ejemplo, Sí, y aparte, regresando un poco que, al por tema de que el ejemplo, movimiento del reggae a regresando un veces se poco al basa tema mucho de en que el que movimiento del reggae a veces se se basa considera mucho mucho en que las energías que se transmiten, considera es un mucho movimiento que se trata mucho de las energías que transmitir. transmiten, es un movimiento que se trata mucho de Cómo para transmitir. ti tienes ¿Cómo para ti alguna creencia? tienes ¿Tú tienes alguna creencia o alguna creencia? ¿Tú tienes alguna cómo creencia decirlo, o alguna superstición al cómo momento de decirlo, componer o de alguna salir del escenario? superstición al momento de componer o de salir del escenario? Eh, bueno, pues digamos que más allá de una creencia, yo soy muy pegado a mi estilo de vida, ¿sí? A mi estilo de vida musical. Creo que esto es lo que me ha mantenido vivo, o sea, la música es la que a mí me ha mantenido firme haciendo lo que yo quiero, viviendo pues de la forma en que quiero. Eh, Tengo mis guías espirituales, claramente ya Rastafari pues fue una guía para mí en ese momento pues de transición entre la adolescencia y ya entrar como a ser un joven adulto, por decirlo así. Fue muy importante para mí porque leí bastante sobre sus pensamientos, sus ideas, ¿no? Sí, Pero creo bastante en que somos una partícula, cada quien, ¿no? Somos una partícula entre tanto y que cada partícula tiende a ser una pieza muy importante en el desarrollo de nuestra historia, de nuestro entorno, de nuestra sociedad. O sea, creo que todos podemos influir de manera positiva en ella. Entonces, digamos que más allá de ser un religioso o algo así, porque casi nunca me he conectado con estos pensamientos así, pues como de doctrinas o exigencias, ¿sí? Como que no es lo mío. sí. Para mí lo que prioriza es la libertad de ideas y poder conectar precisamente con las personas independientemente a lo que crean o piensen, ¿sí? Es como, creo que a veces las religiones nos dividen muchísimo, aunque no es el principio de una religión, a veces nos dividen muchísimo porque para mí al momento ya de decidir como, bueno, ¿en qué creo? ¿Sí? Porque es una pregunta que todos nos hacemos. Me he Sí. dado cuenta que al final todas las religiones lo que buscan es amor hacia los demás y como, sí, como la unidad, el respeto, el querer a todos sobre todas las cosas. O sea, es como, en fin, eso es la religión, pero se ha vuelto más como un negocio y nos ha entrado a dividir, que si tú no crees esto, entonces no eres nuestro, de nuestro círculo, o que si piensas en eso, entonces estás mal o estás equivocado. Entonces como que ha sido un poco difícil eso, eh, pues es un tema difícil, complicado en la historia del mundo y actualmente todavía se ve bastante que nuestras comunidades e incluso las decisiones políticas casi siempre van ligadas a la religión, lo cual pues no debería ser así. Pero, pero bueno, ya en el momento en que yo voy a subir a tarima o en el momento en que voy a cantar o a escribir una canción, la verdad me entrego a mí mismo, ¿sí? Me gusta analizar mucho y darme cuenta de mis talentos, de mis debilidades, de mis problemas, de cómo puedo darle una solución a ellos desde mí mismo, desde mis convicciones. Y de ahí para adelante creo que
lo que yo busco es motivar a los demás a través, pues eso sí, de mis pensamientos y esos momentos de meditación, podría decirse, que tengo y que me traen generalmente ideas que sirven para la sociedad, que sirven para las personas. Sí. Entonces, sí, definitivamente al momento de subirme a una tarima, lo que quiero es que las personas se vayan con una sensación de motivación, de ánimo, ¿sí? Como, hey, parce, ahí es que seguir adelante, vamos a darle con todas, qué bacana esta música, qué bacana la vida que nos ofrece estos momentos de poder experimentar, pues, este tipo de conciertos, este tipo de mensajes, este tipo de cantantes. Y, y ya, esa es mi motivación. Generalmente mi inspiración es el público, es lograr que ellos en mi música puedan encontrar algo que los impulse a ser mejores, a construir una mejor versión de sí mismos y a la par yo pues ir mejorándome, ir evolucionando, ¿sí? Y, Claro. y bueno, creo que para eso la gente es el mejor testigo. Sí, más que nada, por ejemplo, al menos Sí, desde mi más que punto de nada, vista, por ejemplo, al siento menos desde mi que punto de una creencia debe ser vista, canalizada en siento energía, que amor una y en creencia tratar de debe ser transmitir canalizada algo en más energía, amor a y las en tratar personas de y a ti transmitir mismo, ¿no? algo más En hacerte mejor a las persona cada día personas y y más a en ti este tipo mismo, ¿no? de En hacerte mejor momentos tan persona cada día y complicados en más los en este cuales tipo ya de estamos cansados de momentos tan vivir complicados momentos en los cuales históricos, como ya lo es estamos una cansados de vivir pandemia, como lo es momentos una guerra. históricos como lo es Entonces, una la pandemia, música como lo es sirve una guerra. como Entonces, transmisión de la energía música para sirve dar un mensaje que como todo va a estar transmisión de bien en cierto energía para momento, ¿no? dar un Y mensaje que todo que va a estar bien en afortunadamente cierto poco a momento, ¿no? poco todo se deja Y que atrás, todo se afortunadamente soluciona, poco a todo se poco todo avanza se deja y atrás, todo se afortunadamente lo que en su soluciona, todo momento se estuvo avanza y pausado por afortunadamente ciertas lo que en su momento condiciones estuvo se vuelve a pausado por inaugurar, ¿no? ciertas Y es un condiciones ejemplo se tu vuelve a gira por inaugurar, México, ¿no? Y es se un reanudan los ejemplo tu gira eventos, se por reanudan México, todos los conciertos se reanudan los presenciales y eventos, se vuelves a reanudan visitar todos los nuestro país. conciertos ¿Cómo te sientes de presenciales cara a y esa vuelves a gira? visitar nuestro país. ¿Cómo te sientes de cara a esa gira? Pues muy emocionado, hermano. La verdad que estos 2 años han sido una prueba de resistencia, ¿no? Sí. La música ha sido un aliciente para mí también. Ahí es donde no solo mis creaciones pueden ayudar a la vida de las personas, sino que también me ayudan a mí, porque yo mismo me doy cuenta, he logrado crear canciones que perduran, así haya pandemia o lo que sea. Son canciones que se mantienen en el tiempo y que acompañan a las personas. Ujú. Entonces, sí, a pesar de tantas dificultades y que en un momento yo me sentí como, ¿qué está pasando? ¿Cuándo volveré a tocar? ¿Cuándo volveré a viajar? ¿Cuándo estar en una tarima? Porque, pues imagínate, tan pronto que había pandemia y que las cuarentenas y todo esto, pues yo ya sabía que Ujú. eso iba para largo. Y en un Sí. principio yo ya lo sabía, yo ya sabía como esto va a durar muchísimo. Y yo no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? O sea, mi vida cambió totalmente. Entonces, en este momento, estoy a punto de volver a México, que es uno de los países que pues, me ha acogido así, mejor dicho, con abrazo apretado, que me reciben, mejor dicho, las personas tienen como esa, es ya algo como de la cultura mexicana, o si sea algo que me entregan específicamente pues, por lo que yo hago, la gente que me sigue, pues, pero definitivamente es una experiencia que siempre va a querer volver a México, regresar, estar allí. Y estoy a un mes de volar, entonces como que te imaginarás las ansias que tengo de encontrarme con el público, de que la gente me acompañe a cantar, a tenerlos frente a frente, ¿no? Es lo mejor que puede estar sucediéndome después de tanto aguantar. Pues, hermano, de todo corazón, te Pues, deseamos que, hermano, de aparte todo de que nos corazón, vamos a ver pronto en la ciudad de deseamos que, Puebla, que ya aparte de que tienes nos fecha vamos en a ver abril, pronto en la deseamos de todo ciudad de corazón que Puebla, te que vaya ya muy tienes bien fecha en en toda abril, la gira, no deseamos de solo en todo esa corazón ciudad, que te no vaya solo en muy nuestro bien en toda país, la que gira, las no solo próximas en nuestra giras que ciudad, no reactives solo en en nuestro diferentes país, países, que las te vaya próximas muy, giras que muy bien, reactives en porque de diferentes eso se países trata la te música, vaya de dar muy, un muy mensaje y en bien, general porque la de eso vida. se trata la No, música, de no dar un mensaje recomendamos y en vivir general odiando la vivir, vida. No, no no sé, recomendamos vivir resentido, mejor odiando disfrutar vivir. la vida, los momentos que No tengamos, sé, buenos, malos, tratar de resentido, mejor valorarlos y disfrutar la aprender vida, algo los de momentos ellos. que tengamos, Así que con buenos, esto, malos, hermano, con tratar de este valorarlos y mensaje, te aprender algo agradecemos de muchísimo ellos. tu tiempo por haber Entonces, participado con nosotros, a la este gente hermano, por ver el muchísimo tu tiempo programa por y haber antes, algo participado que con quieras comentar nosotros, antes de a la irnos. gente por ver el programa y antes, algo que quieras comentar antes de irnos. No, pues primero que todo agradecerles a ustedes por el tiempo, por este momento tan bacano, a la gente de México, de Puebla específicamente,
siempre estar ahí conectados conmigo, con mi trabajo, pues, porque esto es algo que yo vivo día a día de una manera muy apasionada. Entonces, los espero abril, allí en Puebla, va a ser un concierto indescriptible. Estamos preparándolo con todos los detalles, de pe a pa, ¿sí? Entonces Sí. los esperamos. Gracias a todos, a Puebla, a la gente de México por tanto cariño que me entregan y pues allí vemos siempre con sus metas, sus objetivos. No hay cosas imposibles, solo hay hombres y mujeres incapaces. Entonces, adelante que sí se puede, mi gente. Qué buena frase. Y con esa frase nos despedimos. Muchísimas Qué gracias por vernos y buena frase. Y escucharnos. con esa Nos frase nos vemos en el despedimos. Muchísimas siguiente gracias por capítulo. Que vernos y tengan un gran día. escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan un gran día.